Soy Lorena Cabnal, soy mujer maya Kekchi, soy Xinca también, dos pueblos ancestrales que habitan en Iximulé, Guatemala, y soy integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial en Iximulé, Guatemala. Creo que para compartir como ese sentir o cuáles son los caminos que han llevado a tejer feminismo comunitario en la historia de Guatemala, creo que hay que plantear que reconocemos hoy la existencia de pluralidad feminista comunitaria en Abya Yala. Entonces, pero en el caso de Guatemala, ¿verdad? Yo puedo considerar que hay quizá como dos momentos históricos hermosos. Por un lado, uno desde el año 2004-2005 se va a ir gestando, ¿verdad? En la parte nororiente, en la montaña de Xalapán, y luego hay otra fase, puedo decir que nos articulamos, otras mujeres indígenas que venimos de la experiencia de defensa territorial, y desde el año 2015, ¿verdad? Hemos integrado la red de sanadoras ancestrales, y desde ahí estamos tejiendo este aporte también, que es una propuesta que toma algunos elementos de algunos feminismos occidentales, que va a ser un préstamo de algunas categorías como patriarcado, como misoginia, como heterorrealidad, que va a tomar categorías como, que va a ser un análisis muy profundo del género también, como una categoría construida por feminismos occidentales, lo voy a decir así, para poder traerlos a hacer una decodificación comunitaria. Y en esa decodificación comunitaria, pues vamos a tomar elementos de interpretación de cosmovisiones de pueblos indígenas. Y vamos entonces, a partir de las cosmovisiones originarias, a hacer una relectura, una reinterpretación, y vamos a ir tejiendo también las reflexiones de mujeres indígenas. Por lo tanto, yo creo que este feminismo comunitario está aportando a otros feminismos y al movimiento feminista mundial otros nombramientos políticos, epistémicos desde mujeres indígenas, como se ha configurado para nosotras el patriarcado ancestral originario, cómo se configura el machismo indígena, cómo hacemos una reinterpretación de las formas de colonialismo, pero de cómo se juntan las formas las formas patriarcales, tanto ancestrales originarias antes de la colonización, como también el patriarcado que nos viene hace 527 años con la colonización, pero cómo entra a la territorialidad de Abya Yala, lo que el colonialismo ha nombrado como América, cómo también reinterpretamos la entrada de un patriarcado ancestral africano, por ejemplo. ¿Qué implica eso para la vida de mujeres indígenas en estos territorios que habitamos? ¿Qué implica eso y cómo se concatenan entonces con las formas también del racismo como sistema de opresiones en estos territorios, que implica toda la configuración del capitalismo en esta territorialidad y también que implica con todas esas fases del capitalismo, con una fase neoliberal que es en la que hemos nacido? Entonces, creo que esto a nosotras como propuesta es una propuesta para dialogar con otros feminismos, con espacios territoriales, para decodificar, ¿verdad?, esas formas patriarcales, ancestrales originarias desde cosmogonía, y ahí con una intencionalidad feminista. Creo que entonces puedo decir que el feminismo comunitario, hay pluralidad, pero en el caso de Guatemala lo llamamos feminismo comunitario territorial, porque desde el año 2005 hemos tejido lo que hoy es un enunciado político que ha caminado en muchos territorios ancestrales y que ha sido, como si quieren, abrazado o acogido por algunos otros feminismos y algunos otros movimientos, que tiene que ver con ese enunciado que primero nació como una consigna política en defensa territorial, recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra. Y hoy es un enunciado político, ¿verdad?, que está abrazando justamente la dimensión
física, corporal, espiritual, política, histórica de mujeres haciendo defensa de la tierra, pero no postergando su primer territorio de defensa, que es su cuerpo. Y de ahí creo que entonces, por eso decimos que es una propuesta feminista, territorial, espiritual, cosmogónica, que aporta pues a la vida en plenitud, aportar, ¿verdad?, reflexiones para la armonización de los cuerpos en esa relación en armonía con la tierra. Yo creo que en la pluralidad feminista que hay en el mundo, creo que es importante reconocer que hay pluralidad entonces para las formas de abordaje, interpretación de los feminismos y de sus diferentes realidades y contextos, donde han emergido, donde se han significado y donde se accionan. Yo creo que como mujer originaria, viniendo de cosmogonía, de paradigmas ancestrales, ¿verdad?, por la vida, por armonización de la vida, en lo que en un principio de cosmogonía llamamos la armonización en la red de la vida, creo que también es importante traer diálogos críticos desde otras epistemologías, desde otros lugares, que en tanto tienen elementos emancipatorios, creo, para la vida de las mujeres y de esos contextos diferentes donde se dan, creo que es posible. Yo creo que un diálogo que podemos tener, feministas comunitarias o feministas o mujeres indígenas que no se nombran feministas, pero que están en comunidades indígenas haciendo defensa territorial, es dialogar y tejer esa pluralidad con mujeres que pueden ser aliadas como feministas en el espacio urbano, en el espacio diverso, ¿verdad? Desde donde se estén haciendo luchas y resistencias, porque yo creo que también, para mí en Abya Yala no existen espacios que con la urbanidad desdibujen la ancestralidad. Todos son espacios ancestrales. Sucede que la urbanidad, a partir de la colonización, es sumamente violenta y ha desdibujado la memoria ancestral de ese territorio. Entonces lo urbano se convierte en un espacio de disputa también y es sumamente complejo. El agua que defendemos en comunidades indígenas, pues es el agua que se bebe en las partes urbanas. Allí creo yo que los aportes de mujeres ecofeministas en la pluralidad de ecofeminismos que también hay, ¿verdad?, en tanto estos feminismos sean sumamente críticos y estén también reconociendo la pluralidad como un tejido que puede ser posible, yo creo que hay ahí posibilidades de diálogos, hay ahí posibilidades de cómo se pueden abordar, ¿verdad?, diferentes procesos o momentos, ¿verdad?, en diferentes espacios, sea en lo urbano, sea en los espacios de comunidades. Y creo que es importante decir que, por ejemplo, las temporalidades políticas, las epistemologías de mujeres originarias que dialoguen con otras epistemologías, en este caso como el ecofeminismo, creo que se hace vital en tanto hay un reconocimiento de reciprocidad, de valoración mutua, de reconocernos como sujetas epistémicas en un diálogo equitativo, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que ha pasado también mucho con hermanas indígenas y en nuestras historias ha sucedido eso. Ha sucedido que generalmente somos convocadas a dialogar desde la fase testimonial, que eso es hermoso, ¿verdad? Pero creo que no nos quedamos solo en la fase testimonial, no nos quedamos solo en la fase de la experiencia del sufrimiento, sino también somos sujetas con derecho epistémico. Y somos mujeres que estamos poniendo a dialogar que aunque nuestros saberes no pasan por toda la configuración de las formas de pensamientos feministas, que lo voy a decir así, están estructurados en categorías y conceptos, este feminismo que viene de la vida cotidiana es sumamente político y está aportando, ¿verdad?, a la defensa de la vida. Entonces yo creo que desde ahí, por un lado, puede haber toda una corriente que algunas la ven como teórica, pero también posible como ecofeminismo. Yo por lo menos planteo que para mí el feminismo comunitario territorial, este feminismo, ¿verdad?, del cual vengo, no es teórico, pero creo que es posible que puedan converger en tanto tenemos esas dimensiones de realidad donde no nos sentimos tuteladas,
no nos sentimos usurpadas en saberes, en pensamientos o en representatividad política de las mujeres indígenas, sino que nos estamos reconociendo en esa paridad política de los diálogos para tejer y hacer posible caminar, ¿verdad?, junto a otras y a otras pluralidades, pues por la defensa de la vida en los diferentes contextos y realidades que habitamos. Yo creo que una propuesta también que hemos ido dialogando en diferentes territorios ha sido justamente como una acción de descolonización territorial, es justamente borrar las fronteras que fueron construidas por ese sistema colonial de opresiones. Y de cómo se configuró a través del liberalismo que se impone en los territorios ancestrales, pues esas fronteras que nos dividen. Yo viniendo hacia El Salvador, realmente yo me siento muy en la vida cotidiana de Guatemala, ¿verdad? Aquí hay el mercado cotidiano, aquí hay formas alimentarias muy cotidianas, aquí se come tortilla, aquí se come frijol, aquí hay frutas, ¿verdad?, que se cosechan y se siembran en Guatemala. Entonces yo creo que en la memoria ancestral de los pueblos está toda una vida relacional en Abya Yala. No existen las fronteras políticas construidas como los estados han construido, ¿verdad?, a partir de la colonialidad. Yo creo que algo hermoso es justamente como una acción descolonizadora, algo que hemos ido nombrando en este feminismo como el acuerpamiento territorial, que te desdibuja y te rompe la lógica de las fronteras. De hecho, si a mí me preguntas si soy guatemalteca, yo no soy guatemalteca, porque no me adscribo a un nacionalismo construido por el sistema colonial. Entonces, si me preguntas, pues soy de un pueblo ancestral en Abya Yala que han habitado Iximuleu, que Ximuleu es el nombre ancestral de lo que es Guatemala, y reconozco cuando vengo acá que vengo y me encuentro con otros pueblos, con otras formas de vida hermosa en toda esta territorialidad. No quiero verlas con la lógica de frontera, entonces acá me siento con una energía maravillosa porque acá la ancestralidad que ha habitado lo que hoy se ha nombrado como El Salvador, que tiene su nombre ancestral también El Salvador, porque El Salvador es un nombre religioso y colonial, me hace sentir la ancestralidad de la memoria de pueblo lenca, del pueblo, por ejemplo, pueblo xinca, y eso me da mucha alegría porque yo también vengo de una ascendencia xinca. Me hace sentir también cómo acá se ha ido tejiendo la ancestralidad del pueblo pipil, por ejemplo, ¿verdad? Como también hay memoria, ¿verdad?, ancestral, hay toponimias que nombran muchos de estos lugares. Cuando yo voy preguntando nombres en El Salvador, pues yo también me encuentro con toponimias hermosas, nombradas aún en idiomas ancestrales, en náhuatl, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo yo que parte de lo que nombramos como el acuerpamiento territorial es justamente desdibujar esa lógica fronteriza, y es las injusticias que viven las hermanas, los hermanos de pueblos ancestrales que están haciendo hoy una lucha histórica y hermosa por la defensa del agua en esta tierra, en estos territorios, nos convocan. Claro que nos convocan. Claro que tenemos que romper esa lógica entonces de países y traer la dimensión de la territorialidad como un cuerpo político, significado histórico, como Abya Yala, donde entonces nos reconocemos en esa pluralidad de vida que ha estado ahí desde hace miles de años, y que hoy estamos haciendo resistencia frente a esos nacionalismos que nos han metido, pero que también estamos aportando a que el agua que también nace en lugares como Guatemala, y que cruza, lo voy a decir así, esa lógica de frontera colonial con El Salvador y lo que es el Cerro Blanco, por ejemplo, en Jutiapa, tiene mucho que ver con el agua que pasa, ¿verdad?, por estos caudales, y que todo eso tiene una relación de vida que traspasa las fronteras. Yo creo que eso nos mueve y nos convoca a cómo ir haciendo las alianzas territoriales, ¿verdad? Más que de alianzas por países, yo las siento como alianzas territoriales que convocan a la defensa de la vida contra estas lógicas de Estado-nación colonial que se nos imponen, ¿verdad? Y que son luchas complejas que hoy estamos teniendo ante las formas de criminalización, judicialización y persecución política, ¿verdad?, de defensoras y defensores de la vida en territorios indígenas. Creo que es una hermosa manera. El agua no conoce la frontera,
¿verdad? La tierra no conoce esa construcción política de frontera. El aire, los pájaros, las mariposas no conocen esas fronteras construidas socialmente. Y creo entonces que los pueblos en ese reconocimiento de lucha contra las formas coloniales, acercarnos y dialogar desde las problemáticas, si queremos, como regionales, ya no vernos solo como países, ¿verdad? Sino lo que me duele en Guatemala. Miremos esta región de acá, Guatemala, El Salvador, Honduras, son los países que conforman el triángulo de interés político, económico, militar de Estados Unidos. Y somos países que tenemos particularidades que a mí me gusta mucho, digamos, reflexionar en eso, porque somos los países que tenemos problemática compleja muy compartida, por ejemplo, de maras o pandillas, pero también de femicidio, y nos disputamos las más altas tasas de femicidio a nivel mundial. Y es complejo, pero esa es la realidad que vivimos en esta territorialidad. Eso no pasa por la definición de una frontera, ¿verdad? Yo creo que eso pasa por otras complejidades políticas. Luego voy viendo, ¿verdad?, todo lo que ha vivido El Salvador en términos de la guerra, los efectos de la guerra. Guatemala también viene de vivir una guerra contra insurgente. Luego ver cómo ha habido cómo se manifiesta el racismo en estos territorios, cómo se ha desdibujado, ¿verdad?, por esa lógica de un Estado también racista, las expresiones y manifestaciones de los pueblos ancestrales acá, ¿verdad? Entonces todo eso, claro que nos cruza, claro que desdibuja. Entonces yo no me siento aquí que vine a la nación salvadoreña, yo me siento como una hermana que viene caminando un poco más de allá, si queremos de arriba, caminando a este territorio, a compartir con otras hermanas, otras compañeras, que en esta territorialidad, al igual que nosotras y otros pueblos, estamos haciendo la resistencia, la lucha y la defensa de la vida. Yo quisiera compartirle a las hermanas, compañeras que están con esas intenciones feministas de articular, ¿verdad?, este movimiento. Es una invitación a sentir también sus ritmos, sentir sus historias, sus tiempos. Hay hermosas mujeres que han caminado ya bastantes años quizás, haciendo lucha, defensa, pero hay ritmos también de las hermanas en comunidades que tendremos que tener la paciencia política. También tenemos que tener esas aperturas a las interpelaciones amorosas que se estén haciendo desde cualquier lugar para tejer pluralidad. Yo creo que hay que tener también esa posibilidad de escuchar a las hermanas que están haciendo defensa territorial con profundas situaciones y complejidades políticas, por el riesgo político, porque son hermanas que están poniendo el cuerpo en la línea frontal del ataque, y son las hermanas criminalizadas, judicializadas, perseguidas, y que esas hermanas tienen su ritmo político, que quizá aunque no se nombren feministas, pero están haciendo un aporte impresionante y hermoso por la defensa de la vida. A que si esas hermanas no se quieren nombrar, pues tengamos el amor y la paciencia y el cobijo político para hacer una articulación plural que logre reflejar esa pluralidad, que se abrace, ¿verdad? En un momento tendrán posiblemente alguna diferencia de pensamiento, de palabra, pero vale la pena que en esos diferentes colores, así como el huipil que tiene diferentes colores, hacen un tejido por la defensa de la vida. Yo creo que acá es una posibilidad hermosa para tejer, ¿verdad?, de esas diferentes maneras y manifestaciones de diferentes lugares, momentos históricos. Creo que es importante porque vale la pena seguir haciendo una lucha contra las formas patriarcales, coloniales, racismo, capitalismo y en todas sus fases el neoliberalismo. Creo que esta es una lucha que no solo las mujeres indígenas vamos a hacer en el territorio. Allá es nuestro espacio de disputa. Quizá el de las hermanas ecofeministas es ser aliadas y acuerparnos en las luchas que estamos llevando. Pero luego también cómo nosotras vamos aportando a los procesos también de lucha de las hermanas acá y traer elementos de análisis y reflexión amorosa. Cómo también tener esa posibilidad que en este deseo
porque el deseo se hace político, ¿verdad? Y el deseo de conformar un espacio de diálogo, que en ese espacio de pluralidad, pues existan esas posibilidades de convocar a las voces de las mujeres indígenas a dialogar y sintámonos si de pronto solo estamos hablando más, hermanas ecofeministas, desde los diferentes espacios, tal vez urbanos, de ONG, de cooperación, sintamos si están ausentes los cuerpos políticos de las hermanas en comunidades y traer esa pluralidad de voces para colocar en su justa dimensión un diálogo político, creo que es hermoso. Yo les animo, hermanas, a ese tejido, ¿verdad?, de voces y de historias plurales, porque vale la pena desde diferentes enfoques, abordajes emancipatorios, la defensa de la vida.